a Dios en esta mañana, presentamos nuestras vidas, Dios, colocamos este mensaje en tus manos, te pedimos que seas tú colocando gracia, favor y denuedo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias, amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos, tome su lugar, bienvenidos, hermana Lucila, bienvenida. Bueno, qué alegría tenerlos de nuevo y qué alegría tener el privilegio y la responsabilidad de traer nuevamente un mensaje. Hace 8 días estaba exponiendo el mensaje el hermano Jaime. ¿Sí recuerdan de qué está hablando el hermano Jaime? ¿Quién se acuerda? El costo de seguir a Cristo. Muy bien. Y el día de hoy, por sugerencia de uno de ustedes, me gusta cuando alguno de ustedes me dice: pastor, quiero que en el discipulado enseñe esto, o en el mensaje dominical enseñe este tema, y alguien me dio la sugerencia de predicar ese tema el día de hoy. Así que el tema de hoy se titula, ¿cómo se titula? Muchas gracias, Natalia. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos hemos leído la parábola del hijo pródigo? ¿Y cuántos entienden realmente lo que nos quiere decir la parábola del hijo pródigo? Vamos a abrir, así que como buenos cristianos, abran sus Biblias en el capítulo 15 del libro de Lucas. Capítulo 15 del libro de Lucas, no 15 Lucas, ¿no? Recuerde que aquí no cobramos por predicar el evangelio, es gratuito. Capítulo 15. Si no trae su Biblia porque se le quedó, pues aquí vamos a tener los versículos en nuestro monitor. Siempre, usualmente, yo hago una introducción a los mensajes. ¿Sí se ha dado cuenta? Que si vamos a hablar un tema, entonces yo hago una introducción. Hoy voy a hacer una introducción con el mismo capítulo de Lucas, porque obviamente la parábola del hijo pródigo está desde el versículo 11 al 32, pero vamos a leer desde el versículo 1 al 10 para hacer una introducción y para poder entender un poco más el tema del día de hoy. Así que le pido que preste total atención, disponga su corazón, su espíritu a lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Ponga su teléfono en modo silencio, ponga la licuadora en modo silencio, no se me vaya a distraer, no se me vaya a dormir. Así que si alguno se me duerme, el que está a su lado, ¿qué va a hacer? Por favor, lo despierta. O lo despierta bíblicamente, le dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Ya están ahí? Versículo 1 del capítulo 15. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué se reunían? Para oírlo. Entonces tenemos un grupo, los publicanos y los pecadores. Versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas, ¿qué estaban haciendo? Murmurando. Cosa rara con estos sepulcros blanqueados. Estaban murmurando, diciendo: refiriéndose al Señor Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que en estos dos primeros versículos encontramos un acontecimiento real, un suceso real donde está Jesús allí con estos dos grupos, uno los publicanos y los pecadores, que estaban reunidos ¿para qué? Para oírle. Bienaventurados los que oyen. Y el otro grupo, que eran los fariseos y los escribas, estaban reunidos allí ¿para qué? Para murmurar. Así que aléjate de esas personas que siempre están murmurando. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué es una parábola? Un ejemplo, ¿cierto? Les refiero esta parábola diciendo, versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sí recuerdan esa imagen de Jesús que vemos por ahí con una ovejita cargada así en sus hombros? Pues aquí prácticamente lo que está hablando es eso. Dice versículo 6: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí encontramos la primera parte de la introducción y está hablando allí realmente de ¿qué? De esta
Está hablando realmente allí el Señor. Siguen ahí, pero siguen ahí los publicanos y siguen ahí los pecadores reunidos. ¿Para qué? Para oírle. En la segunda parte de la introducción encontramos la parábola de la moneda perdida. Versículo 8, si me están acompañando. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Versículo 9. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. El versículo 10, así que os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí concluye la introducción con la parábola de la moneda perdida. Así que estas dos parábolas hacen referencia ¿qué? A la oveja perdida y a la moneda perdida. Y en el siguiente bloque, que es la parábola del hijo pródigo, vamos a ver el hijo que también se perdió. Continuamos. Hay interferencia. Versículo 11. Ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio de la parábola del hijo pródigo. Utilizamos estos capítulos como introducción, estos versículos como introducción. Entonces ahí esté atento. Versículo 11 del capítulo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Entonces, ¿quién es este hombre de esta parábola? ¿A quién se está refiriendo? Podemos decir que se está refiriendo a Dios el Padre. Y tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. El hijo mayor hace referencia a los escribas y fariseos, y el hijo menor está haciendo referencia a los publicanos y pecadores. Tenga presente la historia, 2 grupos de personas. ¿Recuerdan los 2 malhechores que estaban junto a Jesús en la crucifixión? El uno estaba arrepentido y el otro estaba ensoberbecido. Ahora sí continuemos ahí, Lucas 15 versículo 12. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Les repartió los bienes. Entonces aquí ya encontramos que el hijo menor mostró una rebeldía, mostró una falta de respeto al exigirle a su padre la parte de los bienes que le correspondía. Fue bastante atrevido. Aquí surge una pregunta: ¿realmente este hijo tenía derecho a los bienes de su padre? No, en el momento no. Entonces es como decir, salimos hoy, y voy a poner un ejemplo, y discúlpeme Charlie sale el día de hoy para donde su papá y le dice: papá, dame las 2 mulas que me corresponde, dame 3 bucetas que me corresponde. No, sería muy atrevido, perdóneme que ponga esa expresión, ese ejemplo, pero sería bastante atrevido el llegar a hacerlo. ¿Acaso no tenemos entendido que los hijos heredan después de que los padres mueren, así haya un testamento? ¿Sí es así? Vamos a ver si esto nos dice la Biblia. Hebreos 9:17. Tengo bastantes citas bíblicas. Dice Hebreos 9:17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Clara la palabra? Entonces este hijo menor fue atrevido al exigirle a su padre la parte de los bienes que aparentemente le correspondían, pero encontramos que su padre lo que hizo fue que le repartió realmente allí parte de sus bienes. Lucas 15:13, continuamos ahí, dice: no muchos días después, dice: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí ¿qué hizo? Invirtió los bienes, desperdició los bienes viviendo perdidamente. Entonces vemos que más sin embargo el padre no le cuestionó, no lo aconsejó, sino lo que hizo fue darle la parte de los bienes. Y dice que él se fue lejos. Esta expresión de irse lejos es prácticamente lo que hacen las personas cuando se van, cuando se apartan de Dios, están completamente lejos y viven allí perdidamente. ¿Y qué es lo que hacen? Desperdiciar su vida, desperdiciar sus bienes. Aquí encontramos el hijo pródigo, pero yo también fui un hijo pródigo alguna vez. Tú también fuiste, Fernando, un hijo pródigo alguna vez. Cuando estábamos sin Dios, cuando estábamos sin Cristo, fuimos esos hijos pródigos. ¿Y qué hacíamos como hijos pródigos? Malgastar nuestros bienes, malgastar nuestra vida en lo que no convenía.
Entonces dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, malgastó, desperdició. Dijo, ahora sí voy a ser libre. ¿Sí han escuchado a los jóvenes que dicen, ahora sí quiero ser libre? Pues cuando hacen esa expresión de libertad, lo que van a encontrar es la esclavitud. ¿Le puedo pedir el favor si abren la puerta? Ya creo que pasó el ruido, abrimos. Por si llega alguien más. Gracias. Entonces otra cosa que encontramos es que el padre no detuvo al hijo. Es lo que nos dice la parábola. Entonces encontramos en la Biblia que Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Dios los suelta, Dios los deja que se vayan. Y a veces tenemos que hacerlo ¿para qué? Para aprender la lección. Entonces Dios no va a detener realmente allí a un hijo rebelde. He recibido muchas veces en consejería de personas que me dicen, pastor, ¿qué hago? Mi hijo está rebelde y se quiere ir de la casa. ¿Qué le decimos? Déjelo que se vaya, ¿cierto? Que vaya y aprenda. Ay, pero ¿qué será de la vida de mi hijito? Pobrecito el muchacho. Y resulta que el muchacho ya tiene bigotes, ya tiene 40 años y todavía está viviendo ahí. Y es un rebelde. Entonces le decimos que se vaya. O a veces en las consejerías vienen las esposas, que de pronto el esposo no es creyente y es un borracho, es un atrevido. Ay, pastor, ¿qué hago? Mi esposo se quiere ir. ¿Qué le decimos? Ábrale la puerta, lo que hicimos ahorita, ábrale la puerta, que se vaya, a ver si en otro lado le van a atender igual. Entonces es un hijo pródigo, y encontramos que en la palabra Dios no detiene a un hijo pródigo, lo dejamos que se vaya. Así el marido amenaza, es que mejor dicho, si sigue yendo a esa iglesia, pues yo me voy. Pues déjelo que se vaya. Pero a veces cometen el error que no vuelven a la iglesia. Conocí el caso de una persona con mi esposa, de una persona que dejó de asistir a su iglesia, y era una mujer que servía al Señor y no volvió a su iglesia porque el marido le exigió que si seguía yendo a esa iglesia, entonces que se acababa el matrimonio, y ella accedió a esa pretensión. Realmente no es el orden correcto de Dios. Entonces debemos dejarlos que se vayan para que Dios trate con esos hijos pródigos. Y aquí este hijo pródigo de la parábola no tuvo en cuenta los consejos de su padre, que tal vez le había inculcado desde pequeño. Él no le importó los principios, sino lo que dijo, dame la parte de los bienes. Inmediatamente se fue, rechazó. Se cumple lo que dice Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Los detiene? Dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso el padre de la parábola dejó que el hijo se fuera, y este hijo comenzó a hacer cosas que no le convenían, malgastó sus bienes. Ya vamos a ver más adelante cómo malgastó sus bienes, porque aquí en la parábola realmente nos está diciendo. ¿Para qué lo entregó? Para hacer cosas que no convenían. Tal vez trago, rienda suelta al placer, lo que ofrece realmente el mundo. Versículo 14, y cuando hubo malgastado una parte, muchas gracias, estén atentos, me gusta que ustedes estén atentos, que el pastor, recuerden que a veces como que lee mal. Le vamos a comprar unas gafas al pastor, ¿sí les parece? Vamos a llevarlo al oftalmólogo para sacar una cita. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea que todo lo que su padre le costó trabajo, conseguir y ahorrar por años, ¿qué hizo este hijo menor? Lo malgastó, lo menospreció, lo gastó. Imagínense qué tremendo, ¿no? O sea, no tuvo compasión realmente de su padre. Aquí podemos deducir que el hijo pródigo se refiere a una persona que malgasta, a una persona que derrocha. Le hago una pregunta, ¿sí conoce usted este tipo de hijos pródigos? ¿Sí se los ha encontrado alguna vez en su vida? ¿Sí los ha visto que son desleales con sus padres? Que no aprenden, que no valoran el sacrificio de los papás. Por eso los jóvenes tienen que valorar el trabajo arduo de sus padres, porque si no sale como dicen las abuelas, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso dice la abuela. En la vida cristiana el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros la mayordomía, a administrar bien los recursos. ¿Sí recuerda el primer milagro que el Señor Jesús hizo en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná de Galilea? ¿Cuál fue ese milagro? Convertir el agua
En vino. Pues yo le puedo decir que ahora, por la gracia del Señor, el dinero que en otro tiempo, cuando éramos hijos pródigos, el dinero que malgastábamos en trago, en vino, en bebida, en fiestas, el Señor lo ha convertido en una casa, en una nevera, en una lavadora, en ropa, en cosas para nuestra familia. Dios sigue haciendo milagros. Pero dice también allí la palabra que vino un gran hambre en aquella provincia. Como decimos, vino la época de las vacas flacas. Por eso es que si usted en su vida tiene de pronto un momento de vacas gordas, pues ¿qué tiene que hacer? Ahorrar, ser buen administrador, prever para una vejez, prever para el estudio de sus hijos. No podemos estar malgastando todo el dinero. No es como los asados, asando y comiendo. No, tenemos que realmente tasar. Entonces a este hombre comenzó a faltarle, o sea, como podemos decir, que tocó fondo. Y a veces muchas personas les toca tocar fondo para aprender. ¿A cuánto nos tocó así? Tocar fondo, ¿cierto? Para aprender, como hizo los hijos pródigos. Pero gloria a Dios que tenemos un Padre misericordioso. Versículo 15 del capítulo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué pasó? Que se arrimó. ¿A cuánto le han dicho? Usted es un arrimado. ¿Sí? ¿Sí le han dicho eso? A mí me lo decían cuando niño, porque yo fui un hijo rebelde, fui un hijo pródigo, me fui de mi casa, dormí en las calles algunos días, y cuando tenía hambre, ¿sabe qué hacía? Yo llegaba a la casa de mi tía y calculaba la hora del almuerzo, y llegaba saludando: hola tía, ¿cómo estás? Pero yo era porque tenía hambre y me arrimaba, era un arrimado, y pues ahí me daban un bocadito de comida. Entonces a todos alguna vez nos ha tocado eso, o solo al pastor, todos nos ha tocado. Entonces este hijo pródigo pasó de tenerlo todo en su casa, porque lo tenía todo ¿a qué? A apacentar cerdos. ¿Alguna vez ha apacentado cerdos? ¿Alguno ha estado en una marranera? ¿Huele a flores? ¿Huele a bosque? No, eso huele a lo peor, esas marraneras, así es. Entonces podemos decir que la mala vida cansa, si están atentos, la buena vida y la mala. Es que yo escribí mal acá. Muy bien, que ustedes, me gusta que están atentos. Lucas 15:16. Y dice que este pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que dice que, imagínense que así sería el hambre y el filo tan tremendo que tenía este hijo pródigo, que quería quitar la comida allí a los cerdos. Las algarrobas, estuve mirando, y dice que eso provenía de un árbol que se producía en el litoral del Mediterráneo y era usado para el alimento del ganado, especialmente ¿para quién? Para los cerdos. Pero en los tiempos bíblicos la gente más pobre consumía la pulpa de las algarrobas. Dice, pero que nadie le daba, o sea, dice que no los cerdos, sino que nadie le daba. O sea que nos podemos entender en la parábola que habían más hijos pródigos allí comiendo algarrobas, allí en medio de los cerdos. Y cuando vemos la palabra cerdos en la palabra, también se representa como los demonios, porque una persona sin Dios está prácticamente en una vida llena de demonios. Versículo 17. Aquí comienza la mejor parte de esta enseñanza. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea que eso que le pasó a este hombre, que le tocó tocar fondo, lo hizo que recapacitar, tuvo que volver en sí, y aquí estaba pensando. Y entonces él dijo, volviendo en sí, o sea que reflexionó, cayó en cuenta de su error. ¿Qué más podemos decir, iglesia? Ayúdeme. Se arrepintió, recapacitó lo que nos pasó a nosotros. ¿Y conoce esas personas cuando realmente ya como que dicen, oiga, sí, tuvo que pasar y vivir todas estas situaciones? Valoró para poder recapacitar, para poder volver en sí, para arrepentirse de lo que estaba mal. Entonces lo primero que le pasa, o que le tiene que pasar a un hijo pródigo, es recapacitar, es volver realmente en sí. Nosotros en el mundo espiritual lo conocemos como un verdadero y un genuino arrepentimiento. Nosotros pasamos de ser esos hijos pródigos a ser ahora hijos de Dios, porque un día recapacitamos que no podíamos vivir sin Dios, que realmente la vida cristiana es una vida realmente maravillosa. Eso es lo que nos muestra allí la palabra de Dios.
Así que yo le puedo decir a esas personas que aún están inconstantes, que no dan el paso, no esperen a tener que comer algarrobas con los cerdos para recapacitar, para volver en sí, sino que nos volvamos de nuestro mal camino antes de que pueda ser tarde. Dice Proverbios 14:12, dice: porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este hijo pródigo iba en un camino directo hacia la muerte, pero lo bueno fue que recapacitó justo a tiempo, porque hay otros hijos pródigos que lamentablemente a veces no recapacitan, sino lamentablemente su camino es camino de muerte y terminan pereciendo. No se alcanzan a arrepentir porque nunca volvieron realmente sí. Y él decía, porque hasta aquí él lo estaba pensando, hasta aquí no había tomado la acción. Él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? O sea, se puso a recapacitar allá comiendo algarrobas, está como buena, pero ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo, mira, aquí comiendo estas algarrobas. Entonces, obviamente, si dice la palabra que su padre tenía jornaleros, que su padre tenía empleados, o sea que era posiblemente un empresario del campo, tenía abundancia, pero él había menospreciado, había desechado. Y a veces así es cuando predicamos el evangelio, la palabra de Dios. Mateo 4:4, que es el mejor pan, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero por ese motivo es que hay muchos pródigos, porque la gente está menospreciando la comida del Padre. Buscan primeramente la comida del mundo, que comeremos, que vestiremos, es que no tengo tiempo ir a la iglesia. Entonces son felices con las algarrobas que les ofrece el mundo y menosprecian realmente la palabra del Señor. Versículo 18 dice: me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que cuando este joven expresó esto, hubo un cambio de posición, cambió de una posición de derrota, cambió que a estar completamente arrepentido. ¿Cómo es una persona que anda en derrota? ¿Sí los ha visto? Así con la cabeza abajo, andando despacio, y les pregunta a uno: ¿y cómo están? Ahí como cuando usted era pobre, llevado del hijo de madre, mal, sin trabajo, mire, como mendigando, como arrimados, porque es la posición obviamente de una persona o de un hijo realmente pródigo. Entonces lo primero es volver en sí, arrepentirnos. Luego viene la confesión, pero no la confesión con el sacerdote ni con el cura, ¿no? Él no dijo: iré al padre, a la parroquia, y le diré al sacerdote o al curita: he pecado. No, la confesión ¿ante quién es? Ante el Señor. Veamos el orden, 1 de Juan 1:9, ¿cómo es la confesión? Dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que hay un orden. Lo primero es que este joven dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. O sea que reconoció que había pecado primeramente contra Dios, y segundo, que había sido un patán con sus padres. Entonces, lo primero es reconciliarnos con Dios, y él quería reconciliar primeramente con Dios, con el Padre. ¿Por qué la importancia de este orden? Porque el religioso puede decir: yo voy a la iglesia y yo ahora soy cristiano, pero yo no perdono a mi padre, yo no perdono a mi madre por lo que me hicieron. Pues a ver, primero tenemos que reconciliarnos con Dios, y segundo, reconciliarnos con nuestros seres queridos. Yo les he contado a ustedes la situación que yo tuve cuando niño. Mi padre no me reconoció, mi madre me daba hasta por sospecha, el médico le decía: dele leche de tarro, y me daba con el tarro. Le decía el médico a mi mamá: dele pecho, y me daba era espalda. Mis hermanos hacían algo y yo era el que llevaba del bulto. Pobrecito el pastor. Mi papá no me reconoció. Tengo el apellido del papá de mis hermanas y le decía papá al papá de Charlie, porque no tenía esa figura paterna. Pero jamás tuve ese resentimiento contra mi padre. Y el Señor me permitió, ya siendo cristiano, siendo creyente, ir y reconciliarme con mi padre, y abrazarlo, y darle un beso en su frente, besarlo y agradecerle, pero jamás reprocharle, porque es el orden que la Biblia nos enseña: honrar a nuestros padres.
Entonces podemos sacar muchas enseñanzas de esta parábola, pero una de ellas, y creo en mi humilde opinión, que la más importante es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y fue lo primero que recapacitó en sí el hijo pródigo. Dijo: he pecado contra el cielo. Es la primera confesión que debe hacer toda la humanidad. Si todo el mundo, las personas que están en el pecado, en su maldad, en el trago, en la inmundicia, comiendo algarrobas con los cerdos, volvieran en sí y se reconciliaran con Dios, tendríamos un mundo mejor, no el mundo que tenemos hoy en día, sino tendríamos un mundo conforme a la buena voluntad de Dios. Entonces tenemos que perdonar a los que están cerca, porque si no perdonamos a los que están cerca, ¿qué puede esperar el resto de la humanidad? Por eso es que hoy en día encontramos muchos resentidos que piensan que la vida les debe, que piensan que puede pasar una cuenta de cobro a sus padres porque no le dieron de pronto tal vez lo mejor o la mejor educación, o sus padres no tenían el dinero, ¿cierto?, para poderle dar, y entonces piensan que sus padres les deben allí una excusa a ellos. Continuemos, Lucas 15:19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea que había una confesión realmente sincera de este hombre. Por eso dice Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará la misericordia de Dios. ¿Sí? Que la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces este hijo rebelde estaba cubriendo su falta, por eso se había ido lejos, pero volviendo así confesó su pecado, alcanzó la misericordia. Él quería alcanzar la misericordia de su padre. Lo que nos muestra el siguiente pasaje en el estudio bíblico de la parábola del hijo pródigo, vamos a mirar versículo 20. Primero fue que él lo pensó y luego vino la acción. Entonces dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se puede imaginar esa escena tan maravillosa, tan celestial, tan agradable, de una reconciliación entre un padre y un hijo, que no hubo reproche, sino corrió, lo abrazó, lo besó, estaba feliz porque su hijo, el que él creía muerto, su hijo, el que se había perdido, estaba de regreso a casa? Entonces, levantándose, vino a su padre y volvió. Por eso dice Zacarías 1:3: diles pues, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Este joven se volvió a su padre. Si lo traemos nosotros a colación a nuestra vida, nosotros nos volvimos realmente a Dios con todo nuestro corazón. Y el padre fue movido a misericordia. Tal vez alguno pensará que el padre estaba lejos, que el padre lo había abandonado, pero el padre lo vio. El padre todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Por eso dice la palabra que él es lento para la ira y grande en misericordia. Es uno de los atributos de Dios, es la esencia realmente de Dios. Lucas 15:21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo, ¿sí ve el orden?, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que él aquí ejecutó lo que había pensado en el versículo 18. Devolvámonos ahí continúa el versículo 18, gracias. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y aquí en el versículo 21 ya estaba ejecutando la acción. Aquí hay una gran enseñanza, porque el hijo pródigo ejecutó lo que realmente él había propuesto en su corazón, actuó de acuerdo al buen propósito. Muchas veces personas pueden escuchar la palabra de Dios, pueden ser confrontados con el evangelio y dicen: voy a ir a la iglesia, yo quiero cambiar, me voy a volver a Dios, y solamente son buenos deseos. Pero ¿qué pasa? Que no lo hacen, que no tienen el tiempo, que le ganan realmente los afanes de este mundo, posponen su salvación y continúan comiendo las algarrobas del mundo. Y de vez en cuando pueden decir: oiga, sí, este domingo sí voy a la iglesia, es que ahora sí me voy a juiciar. ¿Se ha escuchado a comienzo de año qué dicen las personas? Este año sí, este año me voy a poner las pilas, voy a ahorrar, me voy a meter en un ahorro programado, voy a hacer, y llega octubre y ya se fue este año, ya tocará hasta el otro año. Entonces lo que hacen las personas es posponer. Entonces no solamente debemos pensar, sino actuar.
La fe demanda una acción y la fe es moverse realmente en el poder de Dios. ¿Me están entendiendo hasta acá? Más sin embargo, este hijo pródigo actuó, se arrepintió y dio su paso de conversión. Es lo que nos dice Hechos 3:19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sin un genuino arrepentimiento y sin conversión no hay salvación. Entonces la fe demanda una acción. Nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, venimos a Cristo, por eso nos congregamos, por eso nos discipulamos, porque es lo que la Biblia establece. No solamente son buenos deseos, sino que estamos actuando en la vida cristiana, estamos perseverando en el camino del Señor. Recuerde que aquí no venimos para ser entretenidos, ni porque usted no tenía nada que hacer esta mañana, entonces pues vamos a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer. No, venimos para ser edificados a la luz de la palabra del Señor. Aquí en adelante esta historia se pone aún más buena. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, vestido, anillo y calzado. ¿Se lo llevó para Arturo Calle? No, lo sacó más bien de la calle, ¿cierto? Porque traía unos trajes, unos harapos. Lo primero que el padre hizo, mire la misericordia, le quitó los harapos que traía. Porque esos harapos, ¿a qué olían? A cerdo, olían a feo. Imagínense dónde estaba metido. Entonces el padre lo primero que dijo, quítenle esos harapos, y mandó traer el vestido. Y no cualquier vestido, dijo, traigan el mejor vestido. Esa es la fidelidad y la misericordia de Dios. Dios nos quiere dar lo mejor, no las obras, sino Dios nos quiere dar lo mejor. Y ya nos dio lo más importante, que es el regalo de la salvación. Lo demás, dice Mateo 6:33, viene por añadidura. Qué maravilloso es Dios. Esa es la compasión y la misericordia del Padre. Entonces le puso un mejor vestido, no cualquier vestido. Se cumple lo que dice en Efesios 4:22 al 24. A mí me gusta, cuando tengo la oportunidad de predicar, argumentarme con la palabra a lo largo de la historia. Dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, que comían algarrobas, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice el 24? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea que ahora tú y yo tenemos el mejor vestido. El Señor nos quitó esos harapos que teníamos del mundo, que olían a pecado, y nos puso el mejor vestido espiritualmente hablando. Dice, vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios. 2 Corintios 5:17, se lo deben saber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los vestidos viejos pasaron, las algarrobas ya pasaron, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dice también la palabra que el Padre dijo, poned un anillo en su mano. Significa sinónimo de autoridad. Y también mandó que le pusieran calzado en sus pies. Efesios 6:14 al 15. Dice la palabra así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos, habla de vestidos, con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que cuando venimos al Señor, nuestros pies son calzados con un calzado que perdura para vida eterna. No un calzado que tienes que llevar allá a la remontadora que le cambien las tapas y le va a durar tal vez unos 4 meses, sino es un vestido realmente que perdura para vida eterna. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Yo a veces que estoy descalzo, mi esposa me dice, qué bonitos pies tienes. Y le digo, porque yo soy de los que anuncian la paz. Y me dice, venga para acá, le corto esas uñas más bien. Porque pareces un águila. Le digo, ¿por el porte? Me dice, no, por las uñas, por las garras. Lucas 15:23. Mire lo que hizo además el Padre de
de darle vestido, de darle calzado y colocarle un anillo. Dice, y mandó traer el becerro más gordo que había. Dijo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea que pasó de comer algarrobas con los cerdos ¿a qué? A comer becerrito, a un buen banquete, a una buena cena. ¿Cuánto les gusta la buena cena? Amén. Si va a ser un asado el día de hoy, por favor me invita a esas cenas. Apocalipsis 19:9. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren ir a una cena? Están invitados. Dice, y el ángel me dijo, no a mí, no, sino aquí el ángel está revelando a Juan: bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A las cenas de las bodas del Cordero. Estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que alista su mejor vestido, porque nos vamos ¿a dónde? Al cielo, a las bodas del Cordero, a comer de lo mejor, junto con el Padre. Y ángeles nos van a servir. Eso es algo maravilloso. Dice que esta palabra es fiel y es verdadera. Dice también el Padre, y comamos y hagamos fiesta. Se hizo fiesta por el hijo que volvió, por el hijo que se había perdido. Recuerde la parábola de la oveja perdida que leímos como introducción. Me devuelvo, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso había júbilo en la casa de este padre, porque este hijo que se había perdido había regresado. Lucas 15:24. Porque, dice el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Estaban alegres en esa casa. Pero el padre dice, porque mi hijo muerto era. ¿Por qué el padre hizo esta expresión? Porque es la condición de un hijo pródigo, de uno que vive lejos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:5, que aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La condición de una persona que está sin Dios, ¿cómo es? Que está muerta en sus delitos y en pecados. Y cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? Que Él nos da vida juntamente, y ahí se produce el nuevo nacimiento, y ahora es el nuevo hombre. Y por eso es que ahora entendemos por qué así la carne quiera, como decía Pablo, miserable de mí porque hago el mal que no quiero, y así la carne quiera hacer lo malo, el espíritu, ya obviamente somos dirigidos en el espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo vestido. Estamos realmente nosotros en la vida de Cristo. Así que esa es la condición de un hijo pródigo que está sin Dios. Es como si estuviera muerto. Por eso el padre dijo, mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Por eso vimos como introducción la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y ahora el hijo que estaba perdido pero resucitó. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, ¿qué pasa? Que el cielo se pone de fiesta, porque hay más gozo por ese pecador que se arrepintió que por nosotros 99 que ya no necesitamos de arrepentimiento. Y es una sola vez, ¿no? No es que usted se vaya a arrepentir, cada 6 meses quiera arrepentirse y que haya gozo. No, es una sola vez que se hace esa fiesta por cada uno de nosotros. Por eso yo les he dicho que la salvación no se pierde, no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Si una persona recibió su salvación, pues ¿qué va a hacer? En fe va a caminar y va a perseverar en la vida cristiana y la vida en el Señor. Así que el padre en ese momento estaba gozoso por él, no por el hijo mayor, sino por el hijo menor. Lucas 25:15. Aquí viene el hijo mayor. Ay, 15:25. Muchas gracias. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, o sea que era un hombre juicioso, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó las músicas y las danzas, y dijo, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es lo que está pasando acá? Mi padre se enloqueció, sacó el equipo de sonido, yo me estoy perdiendo la fiesta. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era lo que estaba pasando allí. Pregunto yo, ¿acaso él mismo no podía ir e indagar? Él tenía el derecho de averiguar, pero mandó a uno de sus criados a averiguar qué era lo que había pasado. O sea que se tornó altivo y soberbio.
Recuerde que este hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. Versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo le dijo? Tu hermano ha venido. Por eso en Mateo 20:16 dice que así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Continuemos en la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, versículo 28. Entonces este hijo mayor, ¿qué pasó? Se enojó, se puso bravo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces aquí vemos la ira del hijo mayor. Recuerde que este representa a los fariseos y a los escribas, y estaba ¿qué? Murmurando. ¿Qué decían ellos? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y tal vez este hijo mayor estaba diciendo: mire, mi padre no me ha dado ni un becerrito, y ahora este hijo que ha malgastado todos los bienes con rameras, ahora mi padre le está dando lo que me corresponde realmente a mí. Estaba bravo, estaba enojado. Recuerde que la Biblia dice también que los enemigos del hombre serán los de su casa. Si vemos en el Antiguo Testamento qué pasó allí con los hijos de Jacob. ¿Sí recuerdan a José? Que Jacob amaba a José, y sus hermanos, ¿qué pasa? Tenían envidia, lo vendieron como esclavo. Pero aquí este padre le estaba rogando a su hijo mayor que entrara, que por favor entrara. Hay unos que ni rogándoles vienen al Señor. ¿Sí hemos visto? Los que le rogamos, mire, le predicamos el evangelio, muchas veces hasta le damos el transporte, muchas veces hasta hemos ido a recogerlos a sus casas, y ni rogándoles quieren entrar al reino de Dios. No quieren, se tornan altivos y se tornan soberbios. Correcto. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para acostarme con mis amigos. ¿Eso era verdad? Eso era mentira, lo que está diciendo este hombre acá. ¿Por qué? Porque en Lucas 15:12 recuerde: y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice: y les repartió los bienes. O sea que a ambos les dio. Y habla solamente de 2 hijos, no era que habían más hijos. O sea que su padre no fue injusto, sino fue un juez, una persona justa, y a ambos les dio por mitad. Pero él aquí está diciendo que jamás me ha dado un cabrito. Mentira, porque su padre le había dado también la parte de los bienes. Aunque este no lo había exigido, su padre fue completamente justo. Versículo 30, ya vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy de la parábola del hijo pródigo. ¿Sí me está entendiendo hasta este punto la enseñanza? ¿Sí ha aprendido usted algo de esta parábola? Gloria a Dios, porque no es la palabra de un pastor, no es la palabra de una iglesia, sino es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Y nosotros somos una iglesia bíblica que hablamos conforme a lo que ya está escrito. Ahí está en su palabra. Y usted cójalo y léalo en su casa. Lucas capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 32. Coja, ráyelo, escudriñelo, medite, y se va a dar cuenta que usted va a encontrar más tesoros allí de lo que nos quiere hablar realmente el Señor. Versículo 30. Mire lo que dijo el hijo mayor, refiriéndose al hijo menor: pero cuando vino tu hijo, o sea, lo menospreció. Dijo: no cuando vino mi hermanito, sino dijo: cuando vino ¿Sí le han dicho así alguna vez? ¿Qué hace acá? Dijo: tu hijo que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Con rameras. Sí sabía lo que estaba haciendo su hermano menor. Sí sabía, porque dice que había consumido sus bienes con rameras. Entonces sí sabía lo que realmente su hermano realmente estaba haciendo. Pero este hijo mayor jamás fue a buscar en misericordia, en compasión a su hijo menor, tal vez a tratar de reconvenirlo. ¿No suele pasar que cuando tenemos hermanos y vemos que un hermano está haciendo algo indebido, qué hacemos? Que corremos y tratamos de reconvenirlo y de darle consejos, y como que tratar de hacerlo volver en sí. Pero este hijo mayor se tornó soberbio, altivo, egoísta, envidioso. Por eso digo que representa a los fariseos y a los escribas, porque sí sabía lo que estaba haciendo su hermano menor. Y eso que dice la palabra, que su hermano se había ido,
lejos. Y en ese tiempo no había internet, no había celular, no habían fotos para que él supiera, pero sabía lo que estaba haciendo su hermano. Se cumple la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 4 al 5. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Clara la palabra? Contundente la palabra. Entonces no seamos como ese hermano mayor, egoísta, sino que nosotros podamos actuar realmente en amor con nuestros seres queridos. Si vemos a un familiar que está cometiendo alguna falta, nosotros que somos espirituales, ¿qué hacemos? Que vamos en amor, le hablamos, les ponemos el evangelio, porque sabemos el poder que hay en la palabra realmente del Señor. Nos quedan 2 versículos. Versículo 31: él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre tuvo que recordarle. Por eso venimos cada domingo a la iglesia, para recordar, porque es que a veces se nos olvida la heredad que Dios nos ha dado, y dejamos de venir a la iglesia y no volvemos al discipulado. Pero debemos saber que el Señor siempre está con nosotros y que todas las cosas del Padre nos corresponden, las cosas espirituales, los beneficios, las cosas buenas. Dice la palabra que el Señor sabe lo que tiene para nosotros, deseos de bien y no de mal. Entonces, pero a veces, ¿qué pasa? Que como hijos mayores se nos olvida. Versículo 32, el último versículo de la enseñanza del día de hoy. Abarcamos cerca de 50 versículos. ¿Sí lo sintió? 50 versículos para poder exponer un mensaje acerca del hijo pródigo, para traer a usted una enseñanza esta mañana. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor se refirió a su padre como tu hijo, pero ahora el padre le dice: tu hermano. Le volvió con el mismo balón, dicen por ahí, la oveja perdida. Esa es la palabra de Dios, la parábola del hijo pródigo. Y vuelvo y le digo: usted y yo alguna vez éramos esos hijos pródigos, que estábamos allí sin Dios, ausentes de la vida de Dios, comiendo las algarrobas de los cerdos, viviendo perdidamente, malgastando nuestros bienes, lo que no teníamos. Porque en mi caso, cuando yo conocí al Señor, cuando llegué a los pies de Cristo, llegué más quebrado que un bulto de canela. Debía hasta lo que no tenía. Pero el Señor, en estos años que ha ido restituyendo, nos ha dado sabiduría, nos ha hecho buenos mayordomos, nos ha permitido caminar en el Señor, y ahora recibimos los bienes que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero esa es la consecuencia de la vida sin Dios, de esos hijos pródigos que aún están afuera, comiendo algarrobas en el mundo, perdidos. Y no tenemos que hacer lo que hizo el hijo mayor, que nos damos cuenta que hay una necesidad y nos quedamos callados, así sepamos, sino que tenemos que, en fe, ¿qué? A abrir nuestra boca. Por eso la importancia de que usted memorice la palabra de Dios, de que usted se prepare, de que usted se disipule, porque no piense que es la labor del pastor. Ay, que el pastor vaya y predique, que el pastor vaya y evangelice, que el pastor haga el discipulado, que el pastor lave el baño. No, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y aunque no tenemos estrategias de crecimiento, yo le puedo garantizar que si usted sale hoy de este lugar y va a ese hijo pródigo, a esa persona que usted conoce, que tiene necesidades, y usted le predica el evangelio, créame que en un par de meses no cabríamos en este lugar, porque cada uno está aplicando lo que está escuchando en este lugar. Porque alguno dirá: bueno, me gustó la prédica, oiga, ese mensaje estaba como chévere, pero simplemente se quedó en palabras nada más. Y recuerde que no solamente es pensarlo, sino tenemos que ejecutar. Hacedores, gracias. Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios, porque un día nos sacó de ser esos hijos pródigos, nos sacó de comer algarrobas,
y ahora tenemos el mejor banquete, que es la palabra de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Dios no nos reprochó, confesamos nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió, nos ha dado el precioso regalo de la salvación, no porque lo mereciéramos, sino porque el Señor le plació. Todo fue por amor, por compasión, por misericordia. Precioso Dios.